¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que crees que eres no es el verdadero? Hoy, nos adentramos en una de las enseñanzas más audaces de Neville Goddard, el hombre real. En esta conferencia, Neville nos desafía a redefinir nuestra comprensión de la imaginación, no como una mera facultad mental, sino como la esencia misma de nuestra divinidad. La figura de Jesús, nos revela, no es un hombre externo que vivió hace 2000 años, sino que es tu propio poder creativo, tu propia imaginación humana. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que te mostrará que no eres un simple mortal, sino la manifestación viva de Dios. Neville nos invita a poner a prueba este conocimiento, demostrando que tu imaginación tiene el poder de moldear la realidad y cumplir tus deseos más profundos. Te recomiendo encarecidamente quedarte hasta el final de la conferencia. En un apartado especial, Neville responde directamente a las preguntas de los asistentes, ofreciendo aclaraciones cruciales y detalles que a menudo no se encuentran en el cuerpo principal de la charla. Es muy probable que tus dudas coincidan con las de ellos, y las respuestas de Neville te ayuden a resolver tus propias inquietudes. Al finalizar la conferencia, te propongo un reto personal en forma de pregunta. La pregunta es esta. ¿Qué deseo, por imposible que parezca, vas a asumir como real en tu imaginación a partir de hoy? Comparte tu intención en los comentarios, y juntos crearemos una ola de conciencia que manifiesta. El hombre real. Neville Goddard, 1 de mayo de 1965. Espero de verdad que podamos hacer de esta la sesión más productiva que hayamos tenido. Si lo aplican, sé que podemos. Lo que les digo no es especulación, todo se basa en la experiencia. El tema de esta noche es el hombre real. Si les digo que el hombre real es su propia maravillosa imaginación humana, ¿lo creerían? Si hablo de la imaginación, no piensan en el hombre, piensan en, bueno, una facultad, un poder, algún poder creativo productivo, pero no piensan realmente en el hombre. Pero si alguna vez escuchan la palabra Jesús, ¿piensan en un hombre? ¿No es así? 1.000 millones de personas en el mundo se llaman a sí mismas cristianas y creen en Jesucristo como un hombre que es Dios, pero hombre. Pero si les digo que Jesucristo es su propia maravillosa imaginación humana, ¿lo creerían? ¿Realmente creerían que la imaginación es un hombre? Bueno, esta noche espero poder de alguna manera persuadirlos de que Jesucristo es su propia maravillosa imaginación humana. No sé si han visto la edición actual de la revista Life, es una edición doble. Bueno, en ella, todo el libro, esta próxima edición, está dedicada a la Biblia. Pero un pensamiento destaca, el pensamiento de Albert Schweitzer. Deben haber oído hablar de Albert Schweitzer. Es un gran filósofo, teólogo, musicólogo y doctor en medicina. Hizo un esfuerzo concertado para encontrar al Jesús histórico, luego publicó sus hallazgos en un libro llamado La búsqueda del Jesús histórico. En el último capítulo, comienza con, en una nota negativa, que el Jesús de Nazaret nunca existió, el Jesús de Nazaret. Pero termina el libro con esta nota, Él viene a nosotros como uno desconocido, sin nombre. Nos ordena, sígueme, y a los que lo obedezcan, Él se revelará a sí mismo. ¿Y cómo se revela a sí mismo? Se revela, como dijo Schweitzer, en un misterio inefable. ¿Cómo? De esta manera, a aquellos que lo sigan a través de las pruebas, los conflictos, los sufrimientos, a medida que deben pasar por ellos, Él se reveló a sí mismo de esta extraña manera, en su propia experiencia, y entonces sabrán quién es Él. Así es como llega al hombre. No tuvo existencia y, sin embargo, llega uno como uno desconocido, uno sin nombre, y sin embargo, en la experiencia personal del hombre, se revela a sí mismo de esta extraña y peculiar manera. Y entonces, cuando tienes la experiencia, sabes quién es Él. Se nos dice en las Escrituras, sean imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, experimenten la biografía de Dios. Bueno, no puedo inducirlo, no es algo que se autogenere, es algo que sale de la nada. Pero pongo mi esperanza plenamente en esta experiencia, esta gracia que viene a mí en la revelación de Jesucristo. Permítanme entender quién es Él realmente. Bueno, ¿quién es Jesucristo? Dije antes que es tu propia maravillosa imaginación humana. Bueno, que en las Escrituras me dice que Jesucristo es mi propia imaginación.
vayan al primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, y estas son las palabras de su primera carta: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropiezo y para los griegos es una locura, toda necedad, pero para los que son llamados, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Capítulo 1, versículos del 22 al 24. Así que él toma a Cristo y lo convierte ahora en el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Bueno, no puedes separar tu propio poder creativo de ti mismo. Así que el poder de Dios y la sabiduría de Dios, tienes que pensar en términos de Dios. Bueno, ¿es Dios un hombre? Bueno, parado frente a ustedes, sí, puedo confesar que Dios es un hombre. Estuve en presencia del Cristo resucitado. Estuve en presencia de un hombre, no una fuerza enorme, no una luz extraña y peculiar, un hombre. El amor infinito era la presencia que estaba ante mí y me preguntó y me habló, cara a cara, y me preguntó, ¿qué es lo más grande del mundo? Respondí con las palabras del que escribió las palabras que acabo de citar, cuyas palabras son las palabras de Pablo, y dije, amor. El amor infinito me abrazó, y me fusioné con el amor, y nos convertimos en un solo hombre, no dos hombres, un solo cuerpo, un solo ser. Y luego fui enviado para decirles lo que he estado tratando de decirles a lo largo de los años, porque ser llamado también significa ser enviado. No puedes ser llamado y no ser enviado. Todos los que son llamados saben quién es, y para los que son llamados, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Luego regresas a este mundo y experimentas, y lo cuentas, y lo pruebas. Lo pruebas de 1000 maneras y se demuestra a sí mismo en el rendimiento cada vez que lo intentas, si realmente te enciendes por dentro. Debes estar encendido, debes querer algo, realmente quererlo. A veces cometes errores, cometes 1000 errores, y te lastimas, pero, sin embargo, estás probando un poder y el poder es Cristo. Por lo tanto, Cristo es este maravilloso poder que es tu propia maravillosa imaginación humana. Ahora, es posible que hayan leído recientemente en los periódicos sobre la gran reunión que tuvo lugar en Montreal, Canadá, el 131º aniversario de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Todos los grandes científicos de nuestra Tierra y de otras tierras se reunieron y todos contribuyeron con lo que habían descubierto en el último año, o tal vez habían estado intentando durante años y no lo habían descubierto hasta ahora. Pero lo que sea que descubrieron lo llevaron a esta gran convención en Montreal, que terminó el último día del año pasado. Así que hace solo una semana. Y aquí, un científico hizo esta extraña declaración, dijo, hemos tomado el cuerpo, lo hemos diseccionado, lo hemos analizado, lo sabemos todo sobre el cuerpo humano, pero todo. Lo hemos puesto bajo el microscopio. Podemos ver algo más allá del ojo del hombre para ver bajo el microscopio. Hemos cortado cada pequeña porción de él. Lo hemos visto en funcionamiento. Pero una cosa aún sigue siendo un milagro. Y odiaba usar la palabra milagro porque como científico no hay milagros, parece ser un milagro hasta que encontramos la causa detrás del fenómeno. Pero esto es lo que dijo, el esperma de alguna manera penetra o atraviesa fácilmente la superficie del óvulo, aunque en la superficie del óvulo no hay agujeros ni antes ni después de la fertilización. El esperma pasa tan fácilmente a través de la superficie del óvulo, y sin embargo, la superficie del óvulo no tiene agujeros ni antes ni después. En el libro de Efesios, la carta de Pablo, él habla de esto, y nos dice cómo lo que es la semilla es Cristo. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, no a sus descendencias, refiriéndose a muchas, sino a su descendencia, refiriéndose a una, y la descendencia es Cristo, Gálatas. Capítulo 3, versículo 16. Digo que Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. ¿Puede algún poder en este mundo impedir que se imaginen que están en un óvulo? ¿Podría algún poder en este mundo sellar algo por completo y hacerlo herméticamente sellado? ¿Puede algún poder en este mundo impedir que asuman que están en él? No hay agujero en el exterior, ninguno en absoluto. Bueno, permítanme decirles por mi propia experiencia personal, cuando desperté dentro de este cráneo mío, no había aberturas. ¿Cómo entré en él en primer lugar? Alguien me puso allí, o fui llevado allí, fui atraído allí. Escuchen las palabras de Blake. Cuando el hombre cansado entra en su cueva, se encuentra con su Salvador en la tumba. Esta caverna, esta cueva de repente se convierte en una tumba. Bueno, ¿quién es este con el que me encuentro?
porque cuando desperté estaba solo, no había nadie conmigo. Así que, cuando el hombre cansado entra en su cueva, se encuentra con su Salvador en la tumba. Algunos encuentran una prenda femenina allí y otros una masculina, tejida con cuidado. Así que entro en esta cueva. ¿Cómo puedo entrar en la cueva? Cuando desperté en mi cráneo, no había ninguna abertura en absoluto, estaba completamente sellado, herméticamente sellado. Y lo rompí como un pollo saliendo, y lo rompí desde la base del cráneo y salí. Pero no había ninguna abertura, ni un solo agujero desde afuera. Mirando mi cabeza ahora ven 7 aberturas, 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. Pero ese no es el cráneo en el que entré. Ese no es el cráneo en el que entran. Este poder creativo que son, entran en este caparazón sellado, él lo llama el huevo mundano. Cuando entras en el huevo mundano, entonces encuentras un velo, nos dice, y encuentras venas de sangre roja tejidas en la túnica escarlata, y la túnica escarlata, que es como un velo para dormir, es en realidad un sudario funerario, porque estás muerto. Entras en esa área y allí sueñas y sueñas durante incontables años. Este mundo, todo el mundo, es nuestro sueño porque somos el poder creativo de Dios. Todos somos imaginación y la imaginación es Jesucristo, y Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. No hay nada más que Dios, solo Dios. Entonces Dios se hizo hombre deliberadamente, ¿para qué? Para simplemente expandir su poder creativo más allá de lo que era cuando se limitó a este huevo, este caparazón mundano, este huevo mundano que es el hombre. Así que digo, todos aquí pueden probarlo ahora. Si esto no es cierto, pueden desmentirlo en 24 horas. No pueden desmentir lo que les diré más tarde, pero pueden desmentir el poder, solo en 24 horas. ¿Cómo lo desmentiría? Bueno, aquí hay uno, me escribe una carta, la recibí ayer por la mañana, no lo veo aquí esta noche, dijo, me acosté como siempre hago sin pensar en nada en particular, y luego dije, ¿qué estoy haciendo? He ido a Neville, tengo sus libros, le creo, pero no aplico lo que enseña. Así que voy a pescar, pero literalmente a pescar. Es miembro de un club que se llama el Club del Rifle. Y algo más. No estoy familiarizado con estos clubes, porque no soy de unirme, pero él es miembro de un club que se llama por algún otro nombre de caza, e iba a salir a pescar. Bueno, no puedes a menos que traigas al menos una trucha de 6,5 libras para ser mencionado entre los miembros. Bueno, él quería ser el mejor de los aspirantes. Así que en su imaginación, este hombre se mete en este arroyo donde está pescando y llama a la trucha de cabeza plateada. Así que va con la multitud. Nadie está pescando nada, pero él atrapó una. Era solo de unas 6 libras y un niño pequeño atrapó una que era algo así como casi 9 libras. Bueno, lanzó su anzuelo de nuevo, todo en su imaginación. Sí, antes de ir a este lugar ya había representado su deseo en su imaginación. Lanzó su pequeño anzuelo, y pensó que se había enganchado en algún tipo de trozo de madera. Pero no lo era, la presa comenzó a moverse y se enterró, y él se metió en el agua hasta la cintura, y aquí había una trucha de 12,5 libras, la cosa más grande que el club haya tenido. Él lo había hecho todo, primero, es su imaginación. Lo logró. Pudo haber olvidado su proceso imaginativo a partir de ese momento, estaría tan perdido en su trucha de 12,5 libras como para pensar en su labor imaginativa. Nunca intentó atrapar $12,000. Nunca intentó atrapar $1,000,000. Puedes atrapar cualquier cosa en este mundo, todos son peces, todo es un pez en este mundo, pero todo en el mundo así. Pero él pensó, está bien, lo intentaré esta noche, así que lo intentó. Y al día siguiente sale y trae su trucha de 12,5 libras y una longitud más allá de cualquier cosa que este club haya recibido. Digo, puede volver a quedarse dormido una vez más y olvidar por completo el poder creativo que es su propia maravillosa imaginación humana que es Jesucristo. Ahora, en este mundo hoy hay 1,000 millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas. Y les mencionas a Jesús. Oh, sí, creemos en Jesús, reaccionan ellos, y piensan en un hombre que vivió y murió hace 2000 años. Pero no identifican por un momento a este Jesucristo con su propia maravillosa imaginación humana. Entonces, ¿cuáles son estas palabras? ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Estoy citando del capítulo 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes?
En el versículo 5. Si está en mí, entonces ¿dónde está? Leo de la misma carta, que Él es mi poder, Jesucristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Bueno, entonces, ¿quién es Dios? Se me dice que su nombre para siempre y para siempre es Yo Soy. Su nombre es Yo Soy, bueno, Yo Soy. Bueno, puedo imaginar y el acto de imaginar es poder, es un poder creativo, ¿y ese es Jesucristo? Bueno, no había pensado en eso. ¿Quieres decir que es verdad, que Yo Soy es Dios? ¿Y el acto de imaginar, el poder creativo de Dios, que ese es Jesucristo? Ese es Jesucristo. Ahora, aquí, déjenme mostrarles. ¿Cuál es el mandamiento más grande del mundo? Esta pregunta se hace en el capítulo 22 de Mateo, y la respuesta es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4. Si alguna vez has ido al templo y has oído esto cantado, es glorioso en la lengua hebrea. Cuando lo oyes, es algo fantástico, cuando oyes esta peculiar frase pronunciada, incluso en nuestra lengua inglesa, pero oírla en hebreo es fantástico. Es una declaración sagrada, la más sagrada. Ni siquiera pronunciarán la palabra cuando se trata del Señor, la han cambiado. Así que, en lugar de decir lo que es el Yod, He, Bau, He, que, por otro lado, es una palabra que ni siquiera puedes pronunciar. Es casi, mi viejo amigo Abdullah, al tratar de mostrarme cómo pronunciarlo, tenía que eructar. Es un eructo, es algo que no puedes pronunciar, Yod, He, Bau, He. Pero el hebreo ortodoxo tomará la palabra y, debido a que es demasiado sagrada para ser pronunciada, la tomarán y pondrán otra palabra en su lugar y la llamarán Adonai, que está en lugar de Yod, He, Bau, He, el nombre que realmente no puedes pronunciar. Pero comienza de esta manera, Shema, que significa escucha. En el texto hebreo, la última letra de la palabra Shema se agranda varias veces el tamaño de las otras letras, y la última letra de toda la frase, Achat, que significa uno, esa se agranda también. Así que tomas Shema, Israel, escucha, Israel, y luego viene el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esa es la frase. Esta palabra Achat, uno, significa una unidad compuesta, o uno formado por otros. Nosotros somos los otros, todos nosotros, todo el vasto mundo, nosotros somos los otros. Pero esta letra agrandada en la primera palabra, o, mejor dicho, la última letra de la primera palabra Shema, que significa escuchar, y la última letra de la última palabra, Achat, que significa uno, y las juntas y forman una palabra hebrea que significa testigo. Todos en este mundo serán testigos de el más grande de todos los mandamientos, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Todos serán testigos de eso. Estarás en la presencia del Cristo resucitado que es el Señor. Él te abrazará y ya no serán dos, serán uno. Son llamados uno por uno y responderemos correctamente. A medida que respondemos que el amor es lo más grande del mundo, el amor nos abraza. Ese es el Señor resucitado, y uno por uno son reunidos en un solo cuerpo. Así que el Señor nuestro Dios, nuestro yo soy, el Señor es un solo yo soy. Así que al final todos son uno. Así que les estoy diciendo esta noche quién es este poder. El poder del que se habla en las Escrituras como Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Bueno, puedes probarlo, es fácil de probar. ¿Quieres decir que puedo asumir que estoy donde quiero estar, sin medios para llegar allí, sin el tiempo para llegar allí, y encontrar que las cosas se reorganizarán de tal manera que me moveré a través de un puente de incidentes y seré obligado a moverme para cumplir esa suposición? Sí. Lo he hecho. ¿Quieres decir que puedo asumir que estoy en alguna otra parte del mundo al otro lado del agua y que alguien me vea como un hombre? Sí, he hecho eso, donde mi hermana entró en la habitación. Lo hice deliberadamente. Quería que ella me viera como si yo estuviera allí. Ella entró en la habitación y se acercó a la cama, y en lugar de ver a su hijo que estaba gravemente enfermo, vio a su hermano Neville. Ahora, cualquiera que hubiera entrado en mi habitación en la ciudad de Nueva York habría visto esto. Neville señala su propio cuerpo para ilustrar la idea, y habría pensado que era Neville. Bueno, es esto Neville, vuelve a señalar su propio cuerpo. Esto no es Neville. Esto no es el ser real que soy,
esta es la vestimenta que encontré cuando entré en la cueva. Y así, cuando el hombre cansado entra en su cueva se encuentra con su Salvador en la tumba. Algunos encuentran una prenda femenina allí y otros una masculina, tejida con cuidado. Blake, Puertas del Paraíso, página 771. Cuando entré, encontré una prenda masculina, pero no soy masculino, al igual que nadie es masculino o femenino, somos hombre y el hombre está por encima de la organización del sexo. Él encuentra prendas y son prendas masculinas y femeninas las que encuentra cuando entra en la cueva, que de repente se convierte en una tumba. Entra en una cueva y de repente no es una cueva, es una tumba, y completamente sellada. Entró sin pasar por ninguna puerta. ¿Cómo podría la imaginación entrar? Bueno, cualquiera podría ver eso. Como pude ir a Barbados a miles de millas de distancia y ser visto, visiblemente visto, y mi hermana me escribe una carta contándome exactamente lo que vio, lo que yo le había dicho con 8 días de antelación a mi esposa y a un amigo lo que acababa de hacer. Así que conté exactamente lo que había hecho, para que la confirmación llegara 8 días después por correo. ¿Cómo pude llegar allí? Puedes llegar a cualquier lugar en este mundo en tu imaginación, pero a cualquier lugar. Podrías ser quien quieras ser si realmente crees en el poder de Dios, y el poder de Dios, y no agaches la cabeza cuando te lo diga, es Jesucristo. Y su poder y el mismo son uno, yo y mi Padre somos uno, Juan capítulo 10, versículo 30. Y así, cuando realmente sabes quién es este hombre real, de repente todo el mundo adquiere un color diferente. Todo cambia en este mundo. Y les estoy diciendo, cuando se les dice sean imitadores de Dios como hijos amados, se les invita a experimentar la biografía de Dios, y lo harán. Bueno, ¿cómo lo experimentaré? Bueno, lean las Escrituras, lean la historia de Dios, porque la Biblia es la biografía de Dios. Llegará el día en que van a tener la experiencia de esa biografía. He tratado de expresarlo en un pequeño folleto llamado El rompe el cascarón. Es una historia real. Podría expresarlo en forma, es una confesión de fe en términos de una serie de experiencias. Ya no tengo que creer en la historia, porque he experimentado la historia. Así que nadie puede decir, ¿crees en ella? No tengo que creer en ella, la conozco. He experimentado la historia y la historia es verdadera. Porque todo lo que se dice del poder de Dios, personificado como un ser llamado Jesucristo, y todas las experiencias descritas en las Escrituras sobre él, las experimentarás. Cada uno de ustedes lo hará. Podría tomar una bala y ponértela directamente en el cerebro ahora mismo, pero no puedo tocar ese caparazón en el que entraste. Esto, el cráneo, no es el caparazón, esto es solo un símbolo, una sombra del lugar en el que estás. Ningún poder en la Tierra, toma una bomba atómica y desintégranos a todos aquí, pero no puedes desintegrar ese caparazón en el que entraste cuando tú, el hombre cansado, llegaste en tu cueva y encontraste a tu Salvador en la tumba. Ese caparazón sellado no puede ser tocado por nada conocido por el hombre. Ningún poder en la Tierra podría desintegrarlo. Permaneces allí hasta que tú, desde dentro, lo rompes. Y vas de aquí a otro estado hasta que finalmente maduras desde dentro, como un pollo. A medida que maduras desde dentro, lo rompes y sales, y naces de nuevo. Cada uno en este mundo nacerá de nuevo, y nadie puede detenerlo. Ningún poder en este mundo puede, decapitándote, desintegrándote, de ninguna manera tocar ese caparazón en el que entraste. Así que él hizo la declaración, aquellos que lo obedezcan y lo sigan, cuando lo sigan entonces por un misterio inefable, bueno, si él quiso decir lo que el diccionario significa por inefable, yo no estaría de acuerdo. Porque cuando lo busqué para obtener la verdadera definición, significa aquello que es demasiado sagrado para ser contado. Bueno, no puedo, estoy de acuerdo con Jeremías, si digo, no mencionaré ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y estoy cansado de contenerlo y no puedo. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Simplemente no puedo. Decir que no debes hablar de ello porque es demasiado, no, escuchen estas palabras, y ahora les diré antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Lo harán, justo después de romper el caparazón y salir, encontrando toda la imaginería como se cuenta en las Escrituras, encontrarán que solo ese ser en este mundo podría revelarte como Dios el Padre. Puedo decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, todo el vasto mundo podría decírtelo, podrías leerlo en libros, pero nunca lo sabrás, en realidad no lo sabrás hasta que el Hijo unigénito de Dios se pare ante ti y te mire, y sepas la relación al instante.
La relación es de padre a hijo, y de hijo a padre. Ningún poder en este mundo puede revelarte como Dios el Padre excepto el Hijo. Así que se nos dice en las Escrituras, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo elija revelarlo. Mateo. Capítulo 11, versículo 27. Bueno, esa elección es automática. Y permítanme decirles, sucede tal como se les dice en las Escrituras, tal como se describe en las Escrituras. Y como un nacimiento, es una explosión. Tu cráneo parece contener muchas flores, son capullos, y estallan en flor, y cada flor es una experiencia. Y así, este estallido, es realmente la explosión más tremenda, tu cabeza simplemente explota, y de repente, cuando todo se reúne y se colecta, allí está David. Y entonces sabes, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, Salmo 2, versículo 7. Te traje a casa, y aquí está este niño fantástico tal como se le describe en las Escrituras. Nunca soñaste por un momento que estaba contenido dentro del tronco de Jesé. ¿Quién es Jesé? Yo soy. La palabra Jesé significa yo soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy, este es mi nombre para siempre, por todas las generaciones, solo yo soy. Éxodo. Capítulo 3, versículo 14. Y contenido dentro del tronco de Jesé, aquí viene David. En el capítulo 11 del libro de Isaías se lee: de la raíz de Jesé saldrá uno, y él lo saca. ¿Para revelar qué? Para revelarte a ti como Dios el Padre, versículo 1. Parece extraño, parece fantástico decirles esto, pero no puedo contener el impulso porque es verdad. Lo he experimentado. Entre ahora y nuestro día de cierre me gustaría que todos lo pusieran a prueba, que lo pusieran a la prueba extrema. No me importa cuál sea la prueba, crean en la realidad de su propio maravilloso acto imaginario, porque eso es Cristo en acción. No hay nada más que Dios y Dios es su propio maravilloso yo soy. Dios en acción es Cristo y Cristo es su propia maravillosa imaginación humana, ese es Cristo, ese es Dios. Llegará el día en que sí, se pararán en la presencia del Cristo resucitado, porque ha estado sucediendo ahora por un buen tiempo que Dios ha estado despertando. Todos los que están despiertos de este maravilloso estado, son absorbidos, sin pérdida de identidad, en este único ser. Todos estamos siendo reunidos uno por uno hasta el final. Todos son uno porque todos son el Padre del mismo Hijo. No hay muchos hijos, solo un Hijo. Son reunidos, y reuniéndote en este único ser, miras hacia afuera y aquí está este único Hijo llamándote Padre. Así que aquí, independientemente del pigmento de mi piel, estoy usando la túnica escarlata. Podría ser esta noche tan negro como el carbón negro, estoy usando la túnica escarlata. Podría ser tan blanco como la nieve, estoy usando la túnica escarlata. Es un velo. Cuando me encuentro, en esa cueva me encuentro con un velo, y el velo simplemente tiene venas de sangre roja y se teje en la túnica escarlata. ¿No es una túnica escarlata la sangre? Corta cualquier piel, independientemente del pigmento, toda es sangre, la misma sangre roja, independientemente de cómo lo hagamos, y así todos deben usar la misma túnica escarlata. Pero no es solo una prenda para dormir, porque entré en ese estado porque estoy cansado, como dijo Blake, cuando el hombre cansado entra en su cueva, así que estoy cansado, para descubrir que no es solo que duermo, el sueño es tan profundo que la prenda se convierte en un sudario funerario. Allí estoy en este estado usando mi sudario funerario hasta que me despierte. Me despierto para encontrarme completamente sellado, pero completamente sellado. Y luego lo rompo, y al romper ese caparazón, ese huevo, salgo, para estar despierto por primera vez en incontables edades, y todo el drama se desarrolla ante mí. Pero todo estaba contenido dentro de ese pequeño tronco de Jesé que es yo soy. Así que a partir de esta noche y a lo largo de las próximas semanas y meses, les mostraremos cómo lo haríamos. Cómo me convertiría, si deseo ser diferente de lo que soy, lo que haría para lograrlo. Es muy simple. Es generar dentro de uno mismo un cierto calor como de entusiasmo. Puedo decirte algo y puedes sentirte repelido por ello, eso es todo frío. O, puedo decirte algo y te despiertas por completo al respecto, eso es entusiasmo y cómo hacerlo. En el minuto en que te entusiasmas con algo, es fácil. Puedes abarcar casi el infinito al entusiasmarte con ser algo diferente de lo que eres. Y así, esa será nuestra técnica de ahora en adelante.
Así que este próximo viernes, les diremos que una falsedad, una mentira ordinaria, es profética. Y así, como lo trajo Blake, ella lo tomó en su mano izquierda y atrajo a las hijas de Albión, la humanidad, a creer lo que era una mentira, olvidando que las falsedades son proféticas. Todo se convirtió exactamente en lo que ella les dijo. Ella lo olvidó por completo. Pensó que los atraparía con una mentira, pero una mentira no es una mentira porque la imaginación crea la realidad. Así que puedes imaginarte ser diferente de lo que la razón en este momento te dice que eres, lo que tus sentidos dictan, pero como la imaginación crea la realidad, puedes, por la mentira, ser muy, muy profético. Y así, aquí una de las hijas de los 12 tomó en su mano izquierda, y en el simbolismo de Blake, el lado izquierdo siempre está descendiendo. Así que si ves en sus imágenes el pie izquierdo hacia adelante, está descendiendo, si el pie derecho está hacia adelante, está ascendiendo. Si la mano derecha está arriba, está ascendiendo. Así que el lado izquierdo es siempre el descenso con Blake. Y así, ella los está llevando al mundo de Babilonia y trayéndolos aquí para atraparlos, olvidando que las falsedades son proféticas. Luego ella gritó cuando vio que todo se hacía realidad. Todo estaba sucediendo tal como ella lo había predicho de una manera engañosa. Así que aquí, quiero que tomen esto, y a medida que pasamos por las semanas y meses que vienen, tomen cada uno de sus sueños, que puede ser una mentira cuando comienzan. Pero lo toman y lo aplican de la manera que trataremos de explicarlo a lo largo de las semanas y meses que vienen y vean si no pueden hacerlo realidad en el presente inmediato. Entonces, puedo pedirles un favor. Compártanlo conmigo, en el sentido de que me lo cuenten para que yo a su vez pueda contárselo a los que están presentes, no solo aquí, sino cuando me vaya de aquí en el verano para ir al norte y luego para ir a la ciudad de Nueva York en el otoño, que pueda compartir con ellos sus experiencias. Porque nada anima más a la gente que la prueba de que realmente funciona. ¿Realmente funciona? Bueno, entonces, cuéntame sobre ello. Como alguien le dijo al ministro, él era el director de este gran, de hecho, el colegio más antiguo de la Universidad de Oxford, y dijo, ustedes los ministros están cometiendo un gran error. Ahí están en sus púlpitos tratando de persuadir al hombre sobre Jesucristo. ¿Deberían estar testificando? ¿Funciona esto? Entonces compártanlo con el resto de nosotros. No intenten contarnos sobre algún ser que vivió hace 2000 años, algún ser que debo adorar, ¿funciona? Si funciona, entonces compártanlo con el resto de nosotros. Y este era Lord Lindsay, quien era maestro en el más antiguo de los colegios de la Universidad de Oxford. Y así, quiero que lo compartan conmigo para que yo a su vez pueda compartirlo con otros. Para que pueda decirle a todos desde aquí hasta la costa este, hasta el norte, mientras viajo, cómo funciona esto. Bueno, es posible que no tenga los deseos, porque mi mundo es un mundo simple, no es tan complejo como muchos, y por lo tanto no tengo un deseo real en este momento de trascender la forma en que vivo ahora. El mundo en el que me encuentro parece bastante agradable, es cómodo, y por lo tanto no hay ningún irritante en mi mundo que me haga querer trascenderlo. Pero tal vez en tu mundo hay un irritante y hay una razón para ello. Así que si hay un irritante, que quieres ganar más dinero o esto, aquello o lo otro, bueno, entonces, después de aplicar este principio, cuéntame los resultados para que yo pueda compartir tu buena fortuna con otros contándoles. ¿Ahora? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? La noche es joven. ¿Podrías explicar de nuevo lo que dijiste sobre Kennedy en el momento de su muerte? Explicaste lo de ponerse la única túnica... Ponerse la túnica sin costuras. ¿Dije eso esta noche? No lo dijiste esta noche, pero me preguntaba si lo explicarías de nuevo. Lo explicaste en el momento de la muerte de Kennedy, y traté de explicarlo y entenderlo. Bueno, querida, no recuerdo haber dicho eso, de verdad. Bueno, dijiste algo sobre la túnica por la que la gente echó suertes por su túnica. No, bueno, eso está en el libro de Juan, pero no recuerdo haber dicho eso. Es posible que lo hayas oído de otro orador. Bueno, no esta noche, pero fue de otra noche de conferencia, y solo me preguntaba si lo explicarías de nuevo. Bueno, la historia de echar suertes, esta túnica aquí es la túnica escarlata que usa Jesucristo, porque no puedo divorciarme de mi poder de imaginar. Imaginar es Dios en acción, y Dios en acción es Jesucristo. El amor infinito en origen impensable es Dios el Padre. El amor infinito en expresión creativa es Dios el Hijo. Y así,
Esa expresión creativa es cuando el hombre imagina. Pero el hombre aún no es consciente de que realmente es amor infinito. No sabe que Dios es amor. Como dijo Wells, si tan solo pudiera encontrar un amante universal. Y Albert Camus, por así decirlo, si algo pudiera probarle que había amor en el universo, que el universo podía amar. Pero no puedo compartirlo con ellos. Wells se ha ido del mundo y no puedo compartirlo con nadie que todavía esté buscando tal respuesta. Solo puedo decirles, me crean o no, que estuve en presencia del amor infinito, el Cristo resucitado. Cuando Pablo habla de Cristo, siempre se refiere al Cristo resucitado, amor infinito. Bueno, la túnica que usa el Cristo resucitado la usa antes de resucitar. Es la túnica escarlata. Esto, el cuerpo, es un velo de venas de sangre roja, no puedo negarlo. Y está tejido como una túnica escarlata. Pero, ahora lo que dijo el orador cuando lo escuchaste, no sé lo que dijo o lo que quiso decir él o ella. Solo sé que estas son las prendas, y usas estas túnicas y es realmente, de verdad, un sudario funerario. Porque la gente no se da cuenta, en este mundo que parece tan vivo, este es un mundo de muerte, esto es la muerte, nos estamos moviendo hacia la inmortalidad. Este sueño es tan profundo que parece, para aquellos que ven el mundo de la muerte, ser una muerte eterna. Pero estamos despertando, todos despertarán desde dentro, y luego rompes el cascarón mundano donde entró, a pesar de que los científicos no pueden descubrir cómo el esperma atraviesa el óvulo. Hay un óvulo. El óvulo que ves en la Tierra es solo un símbolo de ese verdadero óvulo. Así, mientras los científicos dirán esta última semana que el esperma de alguna manera pasa fácilmente a través de la superficie del óvulo, aunque el exterior del óvulo no tiene agujeros ni antes ni después de la fertilización, bueno, el verdadero óvulo lo penetra Dios, ya que Dios es toda imaginación. El hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, ese es Dios mismo. Así que nada podría impedir que la imaginación penetre el óvulo que no tiene agujeros. Así que con sus telescopios y sus microscopios y todas estas cosas están tratando de descubrir cómo el esperma atraviesa el óvulo. Y el esperma es vida, y en él hay vida. Pero cuando ves el esperma bajo el microscopio, solo estamos viendo un símbolo de la vida, y eso atraviesa sin ningún agujero en la superficie del óvulo. Cuando el trabajo se completa dentro del óvulo, él lo rompe y sale. Cuando sale, este es Dios en un nivel completamente diferente. Todos saldrán, porque nadie al morir aquí, o al ser aplastado aquí, podría aplastar ese óvulo. Ese óvulo difiere, porque hay aberturas obvias, en mi cráneo. Pero cuando desperté dentro de mi cráneo no había aberturas, estaba sellado, completamente sellado. Y sin embargo, si despertara dentro de este cráneo físico, debería encontrar 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 orejas y una boca, alguna de las 7 salidas. Pero no había ninguna. Estaba completamente sellado como si estuviera en un óvulo, el cascarón mundano. Y lo rompí desde dentro, no desde fuera. Salí. La oruga sale de dentro hacia afuera. ¿Qué sale? La mariposa. Así que algo completamente diferente, una nueva creación tiene lugar. El alma ha nacido. El alma debe nacer en todos. Hasta que nazca, nadie puede romper ese óvulo. El óvulo se coloca en otro nido de tiempo y sigue moviéndose de momentos de tiempo. Entonces de repente dentro de sí mismo rompe el cascarón y sale, y es Dios. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Puede romperse el cascarón en esta etapa? No, nadie puede romper el cascarón salvo desde dentro. Así que no puede ser destruido. Estos cascarones nunca pueden ser destruidos por ningún poder físico conocido por el hombre. Las bombas atómicas no pueden destruirlo. Si eres hecho pedazos en este mismo momento, no puedes morir. Todavía estás en ese óvulo. Eso no es lo que quise decir. Quise decir, ¿podemos evolucionar fuera de este cascarón mientras estamos en este estado? Tienes que romperlo dentro de la rueda de la recurrencia. ¿En este nivel universal, en esta etapa? Este mundo es un tiempo muy largo. Dura por eras y eras.
Y todo está sucediendo ahora. El nido está terminado. Ya lo has roto. ¿Seremos conscientes? Ciertamente. ¿Es la oruga consciente de que tiene que convertirse en una mariposa? La mariposa lo sabe. ¿La mariposa sí lo sabe? Lo que era y lo que es. Pero el cascarón de la oruga no. El cascarón es totalmente inconsciente. Una persona realiza una pregunta que lamentablemente es inaudible en la grabación. He aquí la respuesta que da Neville. Bueno, mi única experiencia es esta. Tuve una experiencia una noche hace varios años. Fui llevado a un mundo donde aún no habían entrado en el cascarón, y no lo creen. Les conté mis experiencias en la Tierra y no creyeron ni una palabra de lo que dije. Pensaron que estaba mintiendo, porque para ellos la Tierra es la muerte, es una tumba. Todo el mundo llamado Tierra es en realidad una tumba, y no me creyeron. Estaba hablando con ellos y hablé con Heine, el gran filósofo alemán, y me dijo que no creían ni una palabra de lo que yo decía. Bueno, pude ver por sus caras que no me creían. No llaman a este mundo Tierra en absoluto, lo llamaron un extraño. Para ellos es bosque. Hablaban de esto como bosque, objetos estacionarios de árboles en un bosque. Como se te dice en el capítulo 8 del libro de Marcos, cuando se le abrió el ojo al hombre, se le preguntó, ¿qué ves? Versículo 24. Él dijo, veo hombres como árboles, caminando. Llaman a este mundo bosque. Pero cuando se le abrió el ojo, no se le abrió por completo. Todavía solo veía árboles, pero caminaban, estaban animados, estaban en movimiento. Luego se le puso otro pequeño acto y ahora realmente vio al hombre. Por primera vez vio árboles animados. Pero aquellos que vi solo podían ver árboles estacionarios, cosas que eran como la muerte para ellos. Ni uno vendría conmigo. Y cuando llegó el momento de mi partida, y la voz dijo, abajo al bosque, todos se echaron atrás excepto la anciana, una mujer muy anciana. Ella tuvo que venir conmigo, y la bajé. Y luego lees El viajero mental de Blake, y sabes quién es la anciana. Él dijo, viajé por el mundo de los hombres, un mundo de hombres y también de mujeres, y oí y vi cosas tan espantosas que los vagabundos de la tierra fría nunca supieron. Y allí el niño nace en la alegría que fue engendrado en el dolor, nos dice. Cuando este niño entra, no puedo describir la alegría, el éxtasis que es tuyo cuando lo ves y lo sostienes. Pero eso es engendrado en el dolor. Como nos dice, al igual que recogemos en alegría el fruto que, bueno, en el dolor sembramos. Quiero decir, estos son sus pensamientos detrás de esto en su viajero mental. Pero él habla de la mujer muy anciana a quien se le da el niño. Ella tuvo que venir conmigo, y vino antes de que yo tuviera la experiencia del niño. Porque tuve la experiencia del niño en julio de 1959. Y mi experiencia en este otro mundo, donde no querían venir aquí en absoluto, fue hace al menos 5 años antes de eso. Pero ella tuvo que venir, pero nadie más vendría. Así que el niño es dado a la mujer anciana que lo clava en una roca, y luego atrapa sus gritos en copas de oro. Así que ella vino, tuvo que venir. El tiempo se había acabado, ella tuvo que venir. Ella fue la única que descendió conmigo y, permítanme decirles, descendimos. Esto es un descenso, todo este mundo. Esto es realmente el infierno, y no lo creemos. Este es el mundo de la muerte. Hemos explorado la profunda verdad de que el hombre real no es el cuerpo físico que vemos, sino nuestra propia imaginación humana. Neville Goddard nos ha demostrado, a través de su propia experiencia, que esta imaginación es el poder de Dios en acción, y que los personajes bíblicos, como Jesucristo, son símbolos de nuestra propia divinidad. Aprendimos que la realidad es un sueño que estamos soñando, y que al despertar, el cascarón físico se rompe desde dentro, revelando al ser inmortal que somos. Esta revelación nos libera del miedo a la muerte, mostrándonos que somos eternos y que estamos en un viaje de regreso a casa, a nuestra unidad con la fuente. Recordemos el reto que planteamos,
¿Qué deseo, por imposible que parezca, vas a asumir como real en tu imaginación a partir de hoy? Tu participación es la prueba de que este conocimiento funciona. Si esta conferencia te ha inspirado, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras revelaciones. Ahora entremos en el silencio.